un niño estaba jugando con sus canicas y de repente su hermana llegó con una bolsa llena de dulces, de muchas variedades y bombones, y el niño se quedó mirando para ella y para lo que traía y le dijo: hacemos un trato. Dijo: bueno, dice, yo te regalo todas mis canicas y tú me regalas todos los dulces. Y ella dijo: sí, ningún problema. Así que se fueron juntos a casa y el niño subió a su cuarto y tomó todas las canicas que tenía, pero de repente vio que había algunas, 5 o 6, que eran muy bonitas, que le gustaban mucho, así que las escondió y se quedó con ellas y le llevó el resto a su hermana. Ella le dio los dulces y todo terminó ahí. Pero esa noche el niño no podía dormir, su conciencia le acusaba. Estaba pensando todo el tiempo: ¿será que mi hermana me dio todos los dulces que tenía? Cuando escuché esta historia pensé en lo que es nuestra sociedad, porque en cierto modo somos así, somos como ese niño, siempre estamos intentando sacar el máximo provecho de todas las cosas. Y hay una historia en el libro del Génesis muy conocida, en el capítulo 32. Génesis capítulo 32 es una historia, como digo, muy conocida, pero que nos habla directamente en cuanto a lo que es nuestro corazón. Y habla de un hombre que tuvo un encuentro con Dios. Así que es una historia para todos, seamos creyentes o no creyentes. Génesis 32 y el versículo 22 es Jacob el que es, digamos, el artista, la persona sobre la que gira la historia. Y dice que aquella misma noche se levantó y tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos y cruzó el vado de Jaboc. Los tomó y los hizo pasar el arroyo e hizo pasar también todo lo que tenía. Y Jacob se quedó solo. Y un hombre luchó con él hasta el alba. ¿Cuáles son las circunstancias en este momento? Pues Jacob era una persona, si vemos en los versículos anteriores, que tenía bastante miedo. Había sido un engañador durante toda su vida, no de grandes estafas como nosotros podemos imaginar, no era una persona corrupta, pero sí había alcanzado todo lo que quería en la vida a base de pequeños engaños. Así que quizás alguno podemos estar más cerca del carácter de Jacob de lo que pensamos. Pero eso le había llevado a tener miedo, porque normalmente cuando engañamos, pues es obvio que a las personas engañadas no les gusta lo que hacemos. Así que en un momento él se dio cuenta de que su hermano iba a cobrarse alguno de sus engaños, venía con un gran número de hombres armados ante él, así que tenía miedo. Muchas personas viven así, con miedo, miedo a las circunstancias, miedo a las consecuencias de lo que han estado haciendo. Vivimos en una sociedad que el miedo, la desesperación, incluso la amargura, la soledad, la misma soledad que tenía Jacob porque su familia no era capaz de comprender todo lo que él había hecho, nos lleva a tener muchas cosas, como era el caso de él, a querer disfrutar de todas las cosas que tenemos, pero no podemos porque tenemos miedo. Y también a sentirnos solos. Es curioso que incluso intenta urdir un plan para salvar su propia vida. Manda a su mujer y a sus hijos por delante, a sus 2 mujeres y a sus hijos por delante, manda todas las posesiones, es decir, está como queriendo salvarse él antes que ninguna otra cosa. Es una fotografía perfecta de lo que es la realidad de hoy, porque normalmente solo pensamos en nosotros mismos y nos cuesta mucho reconocerlo. Hace poco
leía, yo creo que os lo conté una vez, uno de esos memes que ponen en las redes sociales y decía, todo el mundo piensa solo en sí mismo, menos yo que pienso en mí misma. Entonces, eso es un poco lo que siempre estamos dándole vueltas a la cabeza. ¿Cómo voy a salir de esta situación? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vencer este miedo? ¿Cómo voy a salir bien? ¿Cómo voy a salir bien de la situación en la que estamos ahora? ¿Cómo voy a salir de todo lo que está pasando con las enfermedades, con las crisis? Y en la mayoría de los problemas, las personas se encuentran solos, sencillamente porque no son capaces de mirar algo tan sencillo como saber que Dios siempre está ahí. Y es curioso porque en ese momento Dios se le aparece y dice que empezó a luchar con él, es decir, el ángel del Señor empieza a luchar con él. Y la Biblia dice que él estuvo luchando toda la noche hasta rayar el alba. Y dice el versículo 25 que cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, le tocó la coyuntura del muslo, le dislocó la coyuntura del muslo, mientras Jacob luchaba con él. Es decir, estaba luchando con Dios, pero no quería dejarse ganar por Dios. Y hay muchas personas, y vuelvo a repetir, tanto creyentes como no creyentes, porque esta historia es para todos nosotros. Yo tengo muchos buenos amigos no creyentes que pasan su vida entera luchando contra Dios. Y es curioso porque hay muchas personas que dicen que Dios no existe. Y las personas que dicen que Dios no existe, algunos de los pensadores, han vendido millones de libros diciendo que Dios no existe porque su vida es sencillamente luchar contra ese Dios que no existe. Si Dios no existe, olvídate de Él. Pero siempre están buscando razones, supuestas razones para demostrar que Él no existe. E incluso alguien ha llegado a decir que no existe el ateísmo en el día de hoy. Lo que existe es el antiteísmo, es decir, vivir en contra de Dios. Porque nadie ha demostrado ni filosóficamente, ni científicamente, ni de ninguna manera que Dios no existe. Pero sí viven en contra de Él. Y sí se hacen millonarios hablando y vendiendo libros, explicando, tratando de explicar que ese ser contra el que están luchando no existe. Pues qué necia puede ser una vida si el único objetivo es luchar contra alguien que no existe. Y desgraciadamente a veces nosotros, los que creemos en el Señor, tampoco queremos dejarnos ganar. Hacemos nuestros planes, decimos, bueno, voy a hacer esto, voy a enviar a mi familia por delante, voy a hacer esto, voy a hacer toda una serie de circunstancias o de cosas sencillamente para quedar yo tranquilo, libre. Y esa es nuestra contradicción. No queremos que Dios actúe, pero tampoco queremos soltarlo. No le dejamos que Él actúe en nuestra vida, pero nos aferramos a Él porque nos damos cuenta que sin Él no somos nada. Y verdad que no somos muy diferentes de los que no creen. Así que en este momento Jacob ya no tiene problemas con su miedo, con su soledad, ya no le importa lo que su hermano podía hacer, sino que lo único que quiere es la bendición de Dios. Dice, no te soltaré, ¿os acordáis? El versículo 26, si no me bendices. Cuando Oseas, un profeta, habla de esta situación, dice que Jacob lloró y oró y lloró y oró y pasó toda la noche llorando y orando porque necesitaba a Dios. Puede parecer una lucha absolutamente cruel, pero os digo sinceramente que es la mejor lucha que existe, llorar y orar porque necesitas a Dios. Y a veces tenemos que pasar noches enteras, días enteros, llorando y orando, luchando, sencillamente porque le necesitamos a Él. Y esa lucha demuestra quién es nuestro Dios, porque aunque Él estaba venciendo físicamente, sé que entendéis esta historia y lo que estoy intentando decir, sabe que Dios es el que tiene que bendecirle, sabe que Él es la clave, no le importa estar venciendo o no. Y esa es la clave en nuestra vida, que no nos importe que las cosas vayan bien o no vayan bien, que nosotros creamos que estamos controlando todo, no, lo único que nos importa es lo que Dios pide de cada uno de nosotros, es abrazarnos a Él, aferrarnos a Él, aunque aparentemente estemos luchando contra Él.
Y es en ese momento que el miedo y la soledad desaparecen, porque la presencia de Dios lo cambia todo. Y entonces, ahí viene la aplicación, la segunda parte de la historia, porque nosotros pensamos, pues, yo soy Jacob en este momento, tú eres Jacob en este momento, cada uno de los que estamos escuchando. Y entonces pensamos, pues estamos llorando y llorando porque no sabemos qué hacer y no queremos soltar a Dios a pesar de que no comprendemos nada. A pesar de que no comprendemos la situación en la que estamos viviendo o la enfermedad que estamos pasando o los momentos graves económicamente o lo que puede ser el porvenir o lo que está sufriendo alguien que amamos, aunque no comprendemos nada, no queremos soltar a Dios, ¿verdad? Que esa es nuestra actitud. Y entonces oramos y lloramos y pensamos, Dios nos va a restaurar. Y Dios lo hace. Pero la clave en la historia es el versículo más corto, el 27, cuando el ángel de Dios sencillamente le hace una pregunta: ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Parece una pregunta sencilla e incluso fuera de lugar, pero es la clave de todo. Porque Jacob había conseguido todas las cosas en su vida, incluso las bendiciones espirituales, en nombre de otras personas. Y cuando su padre quiso bendecirlo, le dijo: ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Él dijo: soy Esaú. Mintió para tener una bendición espiritual. Y ese es un riesgo demasiado grande, porque a veces queremos tener muchas cosas de Dios y somos capaces de hacer cualquier cosa, incluso hasta engañar. Pero eso era exactamente lo que estaba pasando en la vida de Jacob. Ese era el problema. ¿Por qué? Porque él nunca había sido capaz de ser él mismo. Y ese es el problema de la sociedad de hoy. Y vuelvo a repetir, tanto creyentes como desgraciadamente no creyentes. Siempre queremos ser otra persona. Siempre pensamos que si fuéramos tal persona todo iría mejor. Siempre creemos que si yo fuera o tuviera o estuviera en el lugar de tal otra persona, todo sería mejor. Por eso cuando Dios quiere restaurarnos, lo primero que nos pregunta es: ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Porque si tú no eres tú mismo, tú misma, yo no puedo restaurarte. Si tú pretendes toda tu vida ser otra persona, estar en otro lugar, tener otras circunstancias, haber nacido en otra familia, en otro país, yo no puedo restaurar tu vida. ¿Entendéis por qué le pregunta quién eres? Y es curioso, porque eso fue lo primero que el enemigo nos quitó cuando le dimos la espalda a Dios, nuestra identidad. Y hoy los psicólogos, sociólogos, psiquiatras, enseñadores nos dicen que el mayor problema que tiene la humanidad de hoy es un problema de autoestima. Las personas no saben realmente quiénes son y no son felices consigo mismo. Y por eso los libros sobre autoestima, cualquier librería que vayas vas a encontrar cientos de ellos y venden por millones. Todo el mundo está buscando su identidad. ¿Quién es? Porque no son capaces de responder a la sencilla pregunta que Dios hace: ¿quién eres, Jaime? Eres tú, yo te hice a ti y yo quiero que seas tú. Y cuando volvemos al Señor, lo primero que recuperamos es nuestra identidad. Y por eso muchas personas, incluso conocidos, incluso defensores del ateísmo, como algunos de los filósofos más conocidos del siglo XX, cuando volvieron al Señor, cuando se dieron cuenta de quién Dios era, empiezan a hablar, a escribir y a decirle a todo el mundo: es imposible de explicar lo que Dios hace en una vida, porque Dios te devuelve tu identidad. Lo primero que hace en el Evangelio es preguntarte quién eres. Por eso el Señor siempre le decía a todas las personas cuando les hablaba su nombre, para que nos demos cuenta que nuestro nombre es un regalo de Dios. Pero Jacob, ahí en ese momento, tuvo que decir lo que era verdad, lo que era su verdad, y dijo, el versículo 28, él respondió: Jacob, dice versículo 27, y el 28, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado contra Dios y has vencido. Claro,
En el pueblo hebreo todos sabéis que le ponían los nombres a las personas dependiendo de alguna circunstancia, y a Jacob, porque cuando nació salió sujetando el tobillo de su hermano, porque eran dos gemelos, le pusieron suplantador. No es tanto engañador, pero hay un matiz ahí que casi puede llegar a ser, porque él quería siempre, como decir, estar agarrando a alguien para ser otra persona. Entonces, por primera vez, delante de Dios, Jacob dice, yo soy el engañador, ¿sabes? Yo soy Jacob y he vivido así, así durante toda mi vida. Y esa es la pregunta. Dios solo va a restaurar nuestra vida cuando nosotros le entregamos la vida por completo y le decimos, mira, ¿sabes quién soy? Yo soy Jaime y no tengo nada que ocultarte. Cuando nosotros respondemos a esa pregunta y respondemos con todo nuestro corazón, Dios dice, muy bien, ahora yo voy a restaurarte. Pero mientras nosotros escondemos algo, mientras nosotros decimos, no, mira, yo soy la persona que predica de vez en cuando en la iglesia, yo soy la persona que escribo, yo soy la persona que he llevado a personas al Señor. Cada uno de nosotros puede decir muchas circunstancias, Dios está diciendo, ¿y? ¿Sabes que solo puedo restaurar tu vida cuando tú entregues realmente quién eres? Por eso Jacob dijo, yo soy el engañador. Y sabéis, nada hace más daño al cristianismo, y esto es muy directo a nosotros, que muchas veces que nos decimos cristianos y no vivimos como es nuestro nombre. Eso no es una amenaza, sé que me entendéis, pero debería hacernos pensar, cuando estoy pensando o tomando decisiones, esto tiene un pequeño engaño, esto va a hacerle daño a otro, o esto va a romper el corazón de tal persona, o esto que voy a hacer. No, yo no soy esa persona, yo no puedo vivir así, porque Dios me enseñó a ser una persona diferente. ¿Me seguís? Y no es tanto porque no puedas hacerlo o porque digas, no, es que quieres ser un santo, no, es sencillamente porque Dios me dice, Jaime, tú estás diseñado, y con vuestro nombre, tú estás diseñada para vivir de una manera diferente. Es curioso porque Jacob siempre había esperado y había buscado la bendición de alguien, ese era el sentido de su vida. Y vuelvo a repetir, esto es clave para todos los que estamos aquí hoy, los que estamos escuchando, tanto creyentes como no creyentes. Jacob había buscado primero la bendición de su padre y su madre, y eso era todo la clave en su vida, era lo que sus padres decían. Y muchas personas viven pues los sueños de alguien, de otras personas, de sus padres, de sus amigos, lo que otras personas le han dicho. Viven buscando la bendición de otras personas. Después vivió buscando la bendición de su suegro. Después vivió buscando la bendición de su mujer, de Raquel. Siempre estaba buscando algo. Y mientras siempre dependemos de lo que otras personas dicen, no somos capaces de poner nuestra vida en las manos de Dios. Y Dios sigue preguntándonos, Jaime, ¿quién eres? Y preguntándonos a cada uno de nosotros, ¿quién eres? ¿Sigues haciendo caso de lo que otras personas dicen? ¿Te influye lo que otras personas dicen? ¿Qué vida estás viviendo? Porque la única manera de ser tú mismo, tú misma, es que me veas a mí, dice el Señor, y que me digas realmente quién eres. Por eso Dios le cambia el nombre y terminamos, el tiempo se nos va muy rápido. En el versículo 28 dice, no te vas a llamar más engañador, no vas a vivir más como un engañador. Tú eres Israel, alguien que lucha con Dios y vence. Y fijaos, incluso esa sensación impresionante de Dios, de la humildad de nuestro Creador, que no le importa reconocer que un ser humano con todos sus engaños está luchando con él y le está venciendo. No le importa, porque lo que quiere es restaurar esa vida. Yo creo que os lo he comentado más veces. A veces al predicar, al hablar de la bondad de Dios, una vez alguien me dijo, ¿tú quieres ser más bueno que Dios? Yo le dije, no, ser más bueno que Dios es imposible, porque la Biblia dice que Él es bondad infinita, así que es imposible ser más bueno que Dios.
Y Él es capaz de dejarse vencer con tal de restaurar tu vida y la mía. ¿No crees en Dios? ¿Pones muchas excusas para no entregar tu vida a Él? Pues pierdes la clave, la base de la vida, lo pierdes absolutamente todo, porque pierdes la relación con un Creador que es capaz de dejarse vencer con tal de restaurar tu vida. Se aferró a Dios mientras más lo debilitaba. Pero la vida no fue fácil para Jacob. Esto es solo un paréntesis porque necesitamos terminar con los 2 últimos versículos. Si sigues la vida de Jacob a partir de aquí, encontrarás que Jacob sale más de 70 veces como engañador y solo 40 como Israel, como el nombre nuevo que Dios le ha dado. Así que ahí tenéis la lucha. Estás luchando, vienen a veces cosas de la persona que éramos antiguamente, caemos algunas veces, no te preocupes, hay esperanza. Todos caemos muchas veces, pero Dios sigue creyendo en ti, no como Jacob, sino como Israel. Y entonces Jacob le dice, ¿quién eres? Y Dios le dice, pero ya deberías saberlo. Es curioso porque se había aparecido a él en varias ocasiones, ¿os acordáis? En varios sueños. Le había hablado en varias ocasiones. Había hecho milagros incluso en la vida de Jacob que eran imposibles de comprender si no fuera por el amor de Dios. Y le pregunta quién es. Desgraciadamente somos así. ¿Cuántas veces hemos estado por años en la iglesia y de repente Dios hace algo en nuestra vida que la transforma por completo y le decimos, pero Señor, eres tú? Y dice, ¿y qué has estado haciendo todos estos años? ¿Cuándo has escuchado de mí? ¿Cuándo has visto todos los milagros que he hecho por ti? Queridos hermanos, queridas hermanas, ¿cuántas veces Dios hace tantas cosas por nosotros y aparentemente no le conocemos? Y eso es más serio de lo que pensamos. Y necesitamos todos los días volver al Señor, aferrarnos a Él y decirle, Señor, yo no quiero perder jamás de vista quién eres y cómo me estás cuidando. Incluso en los momentos con las mayores dudas, sabemos que Dios está ahí, porque ese es el final. Dice el versículo 30 que Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dice, he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. Para todos, vuelvo a repetir, creyentes y no creyentes, la clave, ¿sabes cuál es? Encontrarse con Dios personalmente. Eso es lo que transforma nuestra vida. Y esos encuentros con Dios parten de un primer día que le decimos, Señor Jesús, te entrego mi vida. Padre, quiero que seas realmente mi Padre por medio del Señor Jesús y mi vida es tuya. Y esos encuentros con Dios son una y otra y otra y otra y otra vez a lo largo de nuestra vida. Un buen amigo, una persona del Señor me dijo una vez, ¿conoces la segunda bendición del Señor? Y yo me quedé pensando en eso. Y después le decía al Señor, sí, y la tercera, y la cuarta, y la quinta, y la sexta, y miles de bendiciones del Señor. ¿O no es Él que nos bendice todos los días y no transforma nuestra vida todos los días? Si me quedo solo en la segunda o la tercera, no. Yo quiero más del Señor cada día. ¿Y sabes cuál fue el fruto? Pues que Jacob cojeaba donde fue debilitado. Y cojeó a lo largo de toda su vida. Es curioso porque el sufrimiento puede ser una bendición en nuestra vida. Nadie lo quiere. Y seguro que después de hoy nadie orará por eso. Nadie le dirá, Señor, yo quiero cojear toda mi vida. Pero dejadme deciros que solamente cuando nosotros comprendemos que lo que hace la diferencia es la presencia de Dios, el sufrimiento pasa a ser una bendición. Porque cada vez que Jacob cojeaba, recordaba, Dios está conmigo y me está cuidando. Es difícil de explicar. Esta misma mañana estaba orando y leyendo estos versículos
y venían unas pequeñas secuelas de mareos de la COVID. Como sabéis, hace más de un año que lo pasé. Y cuando vinieron esas secuelas, sencillamente me tendí, y no me estoy poniendo por ejemplo, pero sé que entendéis la situación. Me tendí unos segundos en mi cama y le dije al Señor: Señor, gracias. Gracias por lo que me está pasando, porque me recuerda que tú me cuidaste. Amén. Y cuando aprendemos a ver el sufrimiento de esa manera, cuando nos damos cuenta que aunque tengamos que cojear toda nuestra vida, cada vez que estamos cojeando, gracias, Señor, porque me acuerdo que tú me cuidaste y vas a cuidarme siempre y no vas a abandonarme nunca. Y eso era lo que podía decir Jacob. Entonces, la lección es que aprendamos a ver las cosas y el Espíritu de Dios nos ayudará de una manera diferente. Lo que está pasando en nuestra vida, el sufrimiento de nuestro o de otras personas, o un sufrimiento físico, o un sufrimiento espiritual, o lo que está sucediendo en nuestra vida es un recuerdo de que Dios no nos abandona, que no te va a abandonar nunca. Y cuando vuelva la cojera, y cada uno de vosotros sabéis cuál es vuestra cojera, decidle: Señor, gracias porque me recuerda que no me vas a abandonar nunca. ¿Sabéis? Esta historia es absolutamente radiante, impresionante, tiene mucho que decirnos. Pero hubo un día que una persona, un hombre en carne y hueso, luchó durante toda la noche. En ese momento, recordáis, no fue la noche literal, sino que el universo no quiso ver la muerte de su creador, así que todo se volvió oscuro. 3 horas, ¿lo recordáis en la cruz? Y es como si todos dijeran: nuestro creador va a entregar su vida, así que no podemos ni verlo. Vino la oscuridad. El que estaba en la cruz era el mismo Hijo de Dios y estaba luchando contra la muerte. Estaba luchando contra el abandono de su Padre por amor a cada uno de nosotros. Esto es imposible de comprender. Solamente se puede amar, solamente se puede entregar el corazón. Pero Él venció a la muerte por amor a cada uno de nosotros. Y lo que siempre me llamó la atención es que la Biblia dice que por toda la eternidad las cicatrices de las heridas del Señor estarán en sus manos y su costado, para que nosotros recordemos que de esa lucha nosotros obtuvimos la vida. Y de la victoria sobre la muerte ha transformado por completo todo lo que es el universo y todo lo que son nuestras expectativas, porque nuestra vida ya no termina aquí y ningún sufrimiento tiene vida eterna. Así que un día en la presencia de Dios dice que enjugará cada una de nuestras lágrimas. Literalmente dice eso, cada una. Toda la eternidad Dios va a tener el tiempo suficiente, porque no existirá el tiempo, y sé que comprendéis la manera de hablar, para tomarnos a cada uno de nosotros, a sus miles de millones de hijos ganados por la sangre del Señor Jesús, abrazarnos, recordar cada uno de los momentos en los que hemos llorado. Y dirá: Jaime, eso se terminó. ¿Ves la eternidad? Nunca más va a haber lágrimas, nunca más va a haber sufrimiento. Y eso lo cambia todo, porque el Señor Jesús, con su resurrección, venció a la muerte. Y por si tuviéramos dudas, que nunca las tendremos, enseñará sus manos y dirá: ¿ves? Esta es mi cojera. Estas son las heridas. Incluso el profeta dice: las heridas en casa de mis amigos, por ti y por mí. ¿Cuál es nuestro nombre? La Biblia dice que en ese momento Dios nos dará un nombre nuevo. Tal como menciona el Apocalipsis, ese nombre es como si ya lo tuviéramos ahora, pero aquel día lo conoceremos. Así que cuando el Señor nos diga: ¿cuál es tu nombre?, le diremos: mira, yo soy Jaime, con todos mis problemas, el trasfondo, todas las cosas, mis luchas, mis sueños, todas las cosas que tú sabes, Señor.
pero tú vas a hacer de mí una persona absolutamente nueva, radicalmente nueva, incluso con un nombre nuevo. Y esa persona es la que quiero vivir desde ahora. Y eso es lo que marca la diferencia, porque todas las veces que el Señor Jesús habla en cuanto a la vida eterna, siempre habla en presente. El que cree en mí tiene vida eterna. La tenemos ahora. Y algún día, cuando lleguemos a su presencia, disfrutaremos de todo lo que Él nos da. Disfrutaremos de Él, porque esa es la clave, es la relación con Él. Y nos daremos cuenta que todas nuestras noches o días, orando y llorando y luchando por muchas situaciones que no comprendíamos, eran parte de nuestro acercarnos más a Dios, de nuestro quererlo más a Él, de nuestro aprender a descansar en Él, aunque no comprendamos muchas cosas. Pero saber que hay algo que jamás nadie puede cambiar, es que Él siempre está con nosotros. Y eso es lo que hace la diferencia. Padre nuestro que estás en los cielos, no tenemos palabras para expresar el amor de nuestro corazón, aún por muy pequeño que sea. Pero todo, absolutamente todo lo que nos das, lo que eres, lo que has hecho por nosotros, lo que el Señor Jesús soportó por amor a nosotros, lo que tu Espíritu puede llegar a entrar en nuestro corazón para que comprendamos una mínima parte, todo lo que has hecho. Lo que hace es fortalecer nuestra vida, enseñarnos a descansar más en ti, a confiar en ti 100% y a dejar de vivir intentando engañar para tener bendiciones, intentando hacer las cosas a nuestra manera, que siempre solemos fastidiarlo todo más de lo que pensamos. Y lo que necesitamos es entregar nuestra vida en tus manos. Y a veces sí, tenemos que orar y llorar y luchar porque no sabemos hacer otra cosa. Pero en ese llanto, en esas oraciones, en esa lucha, está la victoria porque tú estás ahí. Descansamos en ti. Transforma nuestra vida y enséñanos a ser una bendición para todos los que nos rodean, siendo cada uno de nosotros tal como tú quieres que seamos, tal como tú has diseñado para cada uno de nosotros, y honrándote a ti en todo lo que hacemos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.